Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No creo que tengamos tanta imaginación como para imaginarnos las experiencias que atravesó Jesús, las experiencias de dolor, o las experiencias de traición, o las experiencias de decepción, en fin, todo ese tipo de experiencias que son realmente experiencias de todos los humanos. Y sin embargo, el texto de Hebreos dice: pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Déjame compartirte esta parte de Baxter Kruger, en donde habla de la experiencia de Mac, el hombre que te he estado platicando, que fue a la cabaña. Y después de que él está muy decepcionado porque no encuentra a Dios en la cabaña, o en la novela se llama Papá, no encuentra a papá, no encuentra a nadie, hace un coraje bárbaro, y como platicamos en otro devocional, está lleno de odio y de coraje, y rompe una silla y decide irse, pero cuando se está yendo, entonces todo se transforma y entonces regresa a la cabaña. Y en esa escena es donde aparece esta mujer afroamericana, esta mujer negra, representando a papá, representando a Dios. Y dice aquí: y en ninguna parte son más evidentes que en la cautivadora escena en que papá atraviesa el portal y eleva a Mac por los aires con un abrazo tan grande como todo el universo. Esta escena deriva de un viaje largo y cruel que atraviesa por vericuetos de gran dolor, hasta llegar al descubrimiento del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu, y la libertad de ser. Ninguna de estas escenas que hemos platicado es tan intensa como esta del abrazo de papá. Papá es bueno, te acepta como eres, y sabe que tú no crees que así sea. Así Mac, él no cree que Dios lo quiera. ¿Te acuerdas que te dije que él odia a Dios? Pero no al Dios verdadero, sino al Dios de sus proyecciones y al Dios de sus imaginaciones, como quizá también tú y yo hemos llegado a tener ese odio y ese coraje, o ese resentimiento, o esas preguntas que el Dios de nuestras imaginaciones y el Dios de nuestras proyecciones no contesta. Dentro de todos nosotros, dice aquí, existe un sueño roto, nuestro secreto inconsolable, que nos es tan preciado que lo protegemos con 1000 defensas. Sabemos que estamos hechos para la gloria, pero solamente hemos conocido indicios de su dicha. En medio de la vida ansiamos más. Algo nos falta. La creación está encendida con una gloria que no podemos tocar, pero que sabemos que es nuestra. Nos conmueve una música antigua, pero no podemos encontrar la gran danza. Entonces languidecemos. Entonces nos ponemos tristes. Pero ese languidecimiento es algo casi intolerable. De modo que enterramos ese anhelo y protegemos nuestro sueño, dejándolo en un estado de inconsciencia. Preferimos entonces ya no pensar en el sueño, ya no pensar en lo extraordinario que pudiera ser la grandeza a la que aspiramos. Y entonces llegamos a un lugar poco común. ¿Qué tal si las promesas grandes del Nuevo Testamento sobre una vida de abundancia, el río de agua viva, el amor,
el reino de la justicia, la dicha y la paz en el Espíritu Santo resultan una farsa y un engaño de los dioses? A ese punto hemos llegado en algún momento de nuestra vida. ¿Qué tal si todo lo que dice la religión o que dice la Biblia o que dice Dios, qué tal si es una broma? ¿Qué tal si como conclusión de nuestros anhelos encontramos una puerta cerrada? ¿Qué tal si escuchamos ese temido y apabullante no? ¿Y qué tal si finalmente nos perdemos por completo del gran baile? Mejor no escuchar la música, mejor colgar el teléfono, mejor enterrar ese sueño. En este mundo es mejor mantener a raya tales ideas románticas. Madura, nos decimos a nosotros mismos. Haz a un lado esas tonterías y solo sigue adelante. Quizás es mejor transigir en los anhelos de nuestro corazón y vivir una vida a medias que arriesgarse a la posibilidad de tan amarga decepción. Pero luego escuchamos un rumor en el aire, una frase en una canción, vemos una sonrisa o un atardecer, o leemos la escena en que papá grita el nombre de Mac, o escuchamos en cómo en nuestro interior una voz retumba y nuestro sueño ha despertado. Tal es la carga de estar vivos. ¿Cómo podríamos atrevernos a correr ese riesgo? No existe dolor más amargo que la muerte de un sueño profundamente ansiado, y no existe temor tan espantoso como su despertar sin esperanza. Pero, ¿qué tal si papá es real? ¿Qué tal si Dios es real? ¿Qué tal si Jesús siente gran emoción de que conozcamos a su Padre con Él? ¿Y qué tal si el Espíritu Santo está resuelto a que vivamos en la libertad del abrazo de papá? ¿Qué tal? ¿Qué tal si eso es posible? Porque podemos enterrar nuestras expectativas y podemos enterrar nuestro deseo de vivir esas promesas de la Biblia y esas cosas que nos han dicho que en Dios es algo tan bello y es posible que mejor como se nos ha dificultado experimentarlas, quizá es mejor enterrarlas. Pero una vez más, ¿y qué tal si Dios es real? ¿Y qué tal si Jesús siente una gran emoción de que conozcamos a su Padre con Él? ¿Y qué tal si el Espíritu Santo está resuelto a que vivamos en la libertad del abrazo de papá? Sí, tan solo piensa un momento conmigo. ¿Qué tal si eso que Jesús platicó en su historia del Hijo Pródigo, de que el Padre se abalanza sobre el Hijo Pródigo, se abalanza sobre el cuello del Hijo Pródigo y lo besa y lo abraza y le da la bienvenida a casa? ¿Qué tal si eso es cierto? ¿Y qué tal si Él está esperando? Si Dios está esperando por darte un abrazo por demás restaurador, un abrazo por demás sanador, y un abrazo en el que te está diciendo: sentémonos a estar juntos, sentémonos a relacionarnos, sentémonos como que decirte, porque he deseado que estés aquí conmigo. Así que cuando leemos ese texto de Hebreos capítulo 2, que dice que Jesús padeció todas esas cosas y es capaz de socorrer y sanar a los que son tentados, estamos viendo de una forma por demás profundamente humana y profundamente sensible
el abrazo de Dios hacia nosotros, el abrazo de Dios hacia ti, el abrazo de Dios que te puede sostener hoy. Que Dios te bendiga.